¿Estás grabando? Listo, ya estamos grabando. Listo. Bueno, esa es la primera condición. La primera condición era la de probar la existencia de solución. Fíjense, noten que yo lo que estoy haciendo acá es aplicar las condiciones del teorema de la función implícita, ¿no? Que es básicamente, primero, garantizar existencia de solución y después ver cómo cambia esa solución frente al cambio de una variable exógena. La primera parte, lo que hicimos hasta acá, es probar la existencia de solución. ¿Por qué? Porque al ser un sistema linealmente independiente, esto va a tener solución. ¿tá? La solución va a ser un par de valores, x raya y raya, que verifican tanto F1 como F2. Eso lo probamos simplemente por propiedad de las pendientes de la función F1 y F2 y a partir del análisis de las derivadas parciales respecto a x, y. Con lo cual ya tenemos garantizada la existencia de solución, o sea que F1 y F2 se cumplen simultáneamente en un punto, x raya y raya. ¿Está bien? Bueno, lo que hay que hacer después es el efecto estático comparado de un cambio en la variable A frente al cambio en las variables X y en el punto de equilibrio, o sea, ver qué sentido de cambio tiene. Obviamente que no estamos analizando ningún modelo en particular, esto es un modelo abstracto en las variables X y, simplemente lo que yo quiero conocer es cuál es la relación de cambio en ese punto, o sea, en el punto donde se supone F1 y F2 se están intersectando, yo quiero ver ahora cuál es el impacto que tienen sobre X y sobre Y un cambio en A. Lo que hay que hacer ahí es simplemente derivar parcialmente F1 y F2, estas dos, respecto a A. Una vez que derivaste, armás el sistema matricialmente y lo resolvés por Cramer, que es lo que hicimos acá. Esto por lo general la mayoría de ustedes lo hizo bien. La derivada de X respecto a A me da menos F1 de prima de A, F2 de Y sobre el determinante jacobiano, que es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque al analizar las derivadas, todas las derivadas que yo estoy teniendo acá, cuando calculo el determinante jacobiano me da negativo, con lo cual el efecto de un cambio en A frente a X es directo, que es el que viene dado acá. Este que está acá. ¿Está bien? Análogamente, después lo que hacemos es calcular el cambio en Y. El cambio en Y es también cuál es el efecto de un cambio en A sobre la variable Y, y ahí se hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que sustituís el término independiente en la segunda columna y te da negativo. O sea que en definitiva ya están hechas las dos consignas del primer punto. Fíjense que básicamente era aplicar las condiciones del teorema de la función implícita a un modelo abstracto. Esto mismo, cuando lo hicimos en el ISLM, ¿el sentido cuál era? Probar existencia de solución, tasa de interés, ingreso de equilibrio de la economía que garantizaba que equilibrio en el mercado de bienes y en el de servicios. En vez de darte el modelo ISLM, te di esto para que es más rápido, digamos. Es un ejercicio un poco más rápido. Pero es exactamente lo mismo. ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? No, Sí. profe. No, profe. De mi parte. Bueno, el segundo era un ejercicio de modelo de álgebra matricial sencillo, que en realidad lo único que tenía como novedoso era que, y alguno me preguntó algo de esto, pero obviamente que no lo respondí porque si no, no tenía sentido que ustedes lo hagan, tenían que probar ustedes, es que hay una ecuación que es redundante, ¿no? Fíjense que el modelo Yo la este, reemplacé a esa al final. claro, o sea, fíjate Yo te que había yo te preguntado. explico. Claro, hay una ecuación que está de más. Ahora, eso Sí. no altera en absoluto, eso no No, altera no, en yo lo absoluto el reemplacé sistema. y lo dejé como habíamos Claro, trabajado. fíjate que, fíjate que el hecho de que haya una ecuación que esté de más Sí, sí. hace que vos tengas un vector columna 0, 0, 1. Mira esto. O sea, el vector columna que vos tenés acá, el vector del tercer vector columna que está acá, es 0, 0, 1. ¿Qué significa eso? Que vos podés determinar las variables de consumo y de ingreso de manera independiente a la de los impuestos. ¿Por qué? Porque lo que hice fue incorporarte los impuestos en la función consumo y además incorporarte la ecuación de impuestos como una ecuación separada. Entonces, ¿para qué hice eso? Simplemente para probar de que estoy resolviendo un sistema simultáneo de 13 variables, donde en realidad 2 se podrían determinar de manera independiente a la tercera.
fíjate que si yo te hubiera sacado los impuestos de la función consumo y te los hubiera puesto en una ecuación más, que es lo que hace Alfatian, ahí las tres ecuaciones son fundamentales para resolver las tres variables. Ahí no tenés dicotomía, ¿me entendés? Ahí las tres ecuaciones son fundamentales. Ahora, al poner los impuestos en una ecuación y a su vez incorporar otra ecuación más, hace que, fíjense, la primera submatriz que ustedes tienen acá, esta, que es 1 menos 1 menos C1 por 1 menos T1, esta, sería la matriz que vos tendrías si querés analizar consumo e impuestos, perdón, consumo y Sí, ingreso lo de que manera era del simultánea. punto más abajo, que lo ¿Cómo? que habíamos visto. Sí, que eso lo preguntaba en el C, creo, o en el B. Claro, claro, claro. Era un poco la... Sí, Y el yo último, bueno, primero lo sí. resolví, o sea, saqué la ecuación de impuestos para resolver ese y después el otro sí lo hice con la de Sí, impuestos. ¿Entiendes? en realidad te digo, no hay ningún problema en cuanto a la determinación de las variables, o sea, no, no No, afecta en sí, sí. absoluto. Yo lo hice para Sí, sí, simplificar, sí, como ahí hubo que... mucha gente que la pifió en el coeficiente este. En vez de poner menos c por 1 menos t, ¿por qué? Creían que estaban en el modelo original, y no era el modelo original, no era el modelo donde vos tenés la ecuación de impuestos y los impuestos no los tenés sustituidos en la función consumo, los tenés en los dos lados, con lo cual muchos se equivocaban acá y ponían menos c, y se olvidaban de que es menos c por 1 menos t. ¿Cuándo sería menos c solo? Cuando los impuestos están explicitados en una tercera ecuación y no están incorporados dentro de la función consumo, pero esto no es así el caso. Acá el caso es como un caso redundante. Están dentro de la función consumo y además están fuera, con Yo una eso lo ecuación más. aclaré, tipo lo reemplacé, como Sí, yo en estaba... realidad ahora la verdad que no me acuerdo muy bien. El tema es que acá no es menos c, sino que es menos c por 1 menos t. Ese era un típico error que vi en muchos de de las resoluciones. Considerarlo como independiente, como que no está en la tercera ecuación. Bueno, el último, la verdad que el último no lo tengo acá. Tengo que ver cuál era el último ejercicio. No lo tengo en el PowerPoint, pero tengo el examen acá. Acá está, parcial V. El último en sí mismo era... Esperen que quiero borrar acá esto. El último era un ejercicio sencillo de concavidad, en realidad. Era una función, la función de producción logaritmizada. Es la Cobb-Douglas logaritmizada, básicamente esta. Donde, bueno, es aditivamente separable en logaritmo, con lo cual probar la estricta concavidad de la función en todo el dominio era simplemente armar la matriz hessiana, que me queda las derivadas segundas, ¿no? Que me Sí, quedaría menos L a la menos 2 y menos K a la menos 2, ¿no? Y los otros demás ceros. ¿Me van siguiendo hasta ahí? sí, perfecto. Es bien sencillita, la matriz hessiana es una matriz diagonal encima, Sí. donde por ser una matriz diagonal, los autovalores son los propios elementos de la diagonal principal, que son ambos negativos, con lo cual ahí se cumple una de las primeras condiciones para que la forma cuadrática sea definida negativa, con lo cual ya estás probando que hay estricta concavidad de la función. Y la otra es analizar los menores principales, que Que el primero es alternaban el signo. claro, exactamente, menos k a la menos 2, o si querés menos l a la menos 2, y menos por menos te da más, ya está. Con lo cual con eso ya estaba la primera respuesta hecha, era bien sencillita. Después tenían que hacer el ejercicio de maximización de beneficio, era un caso de extremo libre, ¿tá? El que vimos en clase, pero con una función explícita. También la mayoría lo hizo bien, era multiplicar P por la función de producción y restarle el costo, que es W por L y R por K. Y bueno, y de ahí sacabas automáticamente las demandas de K y L, que te dan P sobre W y P sobre R. ¿No? Sí, ¿Te ubican? sí, sí, perfecto. Fíjate que incluso son demandas que tienen todas buen comportamiento, porque fíjate que en ambos casos, tanto el capital como el trabajo varían en forma inversa a sus precios, lo cual es lógico, ¿no?
sea, la demanda de trabajo es P dividido W, con lo cual es una hipérbola, ¿me entendés? Es una función hiperbólica en W. ¿Qué significa eso? Que si el salario aumenta, la cantidad de trabajo disminuye, demandada, y al revés. Lo mismo pasa para la demanda de capital, que te queda P sobre R, también es una función hiperbólica respecto al precio del factor, con lo cual en ambos casos se cumplen todos los supuestos, digamos, de la empresa competitiva. El cumplimiento de las condiciones de segundo orden, si ustedes se fijan, es redundante. ¿Por qué? Porque al ser un modelo de extremo libre, el cumplimiento de las condiciones de segundo orden queda garantizada a partir de la concavidad de la función de producción. Yo creo que algunos no sé si se dieron cuenta que podrían haber obviado, si se quiere, la respuesta C, podrían haberla justificado directamente que probar C, o sea, verificar C, es lo mismo que verificar A. ¿Todos se dan cuenta de eso? De que verificar C está implícitamente verificado en el punto A. ¿Sí están ahí? Sí. Sí. Profe. ¿Se dan cuenta que es lo mismo, chicos? Porque hay que hacer lo mismo, en realidad. Claro, las condiciones de segundo orden te va a aparecer el escalar P, pero el escalar P es redundante, porque el P es el precio, que lo podés sacar de la matriz tranquilamente. Lo podés sacar de la matriz, y la matriz asociada a las condiciones de segundo orden, que es la matriz hessiana, es la misma matriz que vos aplicabas a la función de producción. Con lo cual, si la función de producción es estrictamente cóncava, la función de beneficio será estrictamente cóncava, y vos optimizaste la función beneficio en el punto crítico LK. ¿Me entendés? Claro. Con lo cual, A y C se probaban mutuamente. De hecho, en algunos exámenes, no lo hice por una cuestión por tiempo, etc. Siempre había una tercera pregunta asociada a A y C para que los alumnos se dieran cuenta de que la condición del segundo orden está garantizada a partir de la concavidad de la función de producción. Básicamente. Bueno, y el punto D, en realidad, algunos hicieron la estática comparada desde la matriz hessiana, etc., pero fíjate que no hacía falta. Si vos conocés explícitamente L y K, las derivadas de L y K respecto a W las podés hacer directamente sobre los puntos hallados. ¿Se entiende? O sea, si L a vos te dio P sobre W, la derivada de L respecto a W, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cómo es, profe? Perdón. Vos tenés que determinar el efecto estático comparado de un cambio en W sobre L y K. Como vos tenés la solución explícita de L y K, no tenés necesidad de hacer todo el ejercicio de estática comparada ese que hacíamos cuando uno desconocía la función, porque el modelo era implícito. Acá directamente vos tenés que derivar respecto a W los valores de L y K que hallaste ¿dónde? Que hallaste en el punto B. Entonces, si L es, fíjense, si L es P dividido W, que es lo mismo que tener P por W a la menos 1, la derivada de L respecto a W, ¿qué te da? Menos P W a la menos 2. ¿Me entendés? Lo mismo ocurre con la derivada de K respecto a W, que te da 0. Fíjense, ¿por qué da 0 la derivada de K respecto a W? ¿Qué características tienen estas funciones de producción que son separables por logaritmos? Desde el punto de vista económico lo digo ahora, no voy tanto a lo matemático, sino desde el punto de vista económico. Y que un ¿Con qué factor características? no, un factor no tiene relevancia sobre el otro. Exactamente. Los factores productivos son independientes entre sí, sí. No hay combinación KL, ni sustitución KL, exactamente. Con lo cual, la variación en el precio de un factor no afecta al otro factor, porque no hay complementariedad ni sustitución. Tal cual. Tal cual. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta del examen ese? ¿Alguna duda, chicos, que les quedó? No, pero gracias por la explicación. No, por favor. Bueno, ahora vamos un poquito a la clase de hoy, que va a ser un análisis de extremos condicionados. Ustedes saben que
el método básico de extremos condicionados que ustedes habrán usado ya porque digamos que es la última, es una clase media de añadidura la de hoy, porque ya tendríamos que empezar la clase que viene el análisis dinámico, tenemos que recuperar la del viernes que vamos a ver cómo hacemos, eso sí. Pero bueno, antes de empezar el análisis dinámico no puedo dejar de tocar el tema de extremos condicionados, aunque sea un ejemplo económico que es el que vamos a ver ahora, que es el de la minimización de costo, como alternativa al problema de maximización de beneficio. Digo esto porque, bueno, nos quedó colgado el tema de extremos condicionados en el examen, pero bueno, yo sé que ese tema sí o sí ustedes lo ven en matemática anterior. Con lo cual lo que vamos a hacer hoy simplemente es focalizarnos en un problema de extremos condicionados aplicado a la economía. ¿Tá? Y sí, la clase que viene, ya les voy a mandar hoy por el WhatsApp el material de lectura. ¿Por qué? Porque empezamos con modelos dinámicos. Y formalmente lo que a mí me interesa estudiar, que es lo que ustedes básicamente más usan en la economía, son los modelos dinámicos discretos. O sea, la base, digamos, la base de la econometría son modelos dinámicos discretos, la base de la economía son modelos dinámicos discretos, básicamente, porque lo continuo en economía no existe, básicamente. O sea, los datos son por hora, por día, por trimestre, no son continuos. ¿Está? Un ingeniero utiliza variables continuas. ¿Por qué? Porque el agua fluye todo el día. Pero en ciencias sociales no es así. Vos, yo, ustedes dormimos, no sé, 6, 7, 8 horas dormimos. Con lo cual ya hay una discontinuidad en las actividades que hacemos. Para eso entonces necesitamos el análisis discreto, que son las ecuaciones y sistemas de ecuaciones en diferencia, que es el tema que vamos a empezar la clase que viene, y que hoy les voy a dejar ya el material de lectura para empezar el viernes que viene. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero bueno, antes de eso yo les dije que quisiera redondear todo el modelo estático con la versión restringida del problema de optimización de la firma. O sea, imaginemos que el problema de la firma ahora no es un problema de optimización libre, sino que tiene un problema de optimización sujeto a restricciones. Formalmente, lo que podemos hacer es pensar a la firma como una empresa que necesita minimizar costos sujeto a que tiene que satisfacer un volumen de producción. Podríamos haber usado también el de maximización de utilidad del consumidor, pero ese es un ejemplo que por lo general está en todos los libros. Prefiero abocarnos al problema de la firma, como un caso donde, en vez de tener el problema que vos tenés acá, en el examen, en el que te tomé acá, ¿no? O sea, en vez de tener este problema, que es un problema de optimización libre, en el sentido de que las variables pueden moverse como quieran. Suponete que no es así ahora el caso. Vos ahora tenés una restricción en tu problema de optimización, y es que como firma, en realidad vos lo que haces no es maximizar beneficio, sino lo que intentás hacer es minimizar el costo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el problema de la empresa, ¿cuál es? Vos tenés cotidianamente que satisfacer un cierto nivel de producción, que es lo que vos diariamente vendés. Tenés un cliente que te compra todos los días la harina con la cual él va a hacer el pan. Entonces vos tenés que de alguna otra manera tratar de producir o de satisfacer esa producción de harina a mínimo costo. ¿De qué forma? Combinando factores productivos, capital, trabajo, que logren el propósito de minimizar ese costo. Fíjense que los problemas de optimización son muy usuales en los factores de localización, sobre todo. Por lo general las empresas se localizan en lugares donde tienen costos de producción bajos, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es justamente ese, es, dada la restricción que yo tengo de producción, trato de focalizarme, de ubicarme geográficamente en algún lugar donde tenga el menor de los costos de producción posibles o alcanzables. Bueno, ese es el problema que vamos a ver ahora. Voy a cerrar esto. Y vamos a ir ahora al de...
No quiero. Ya voy. Ya estamos. Bueno, ahí está. Bueno, ¿están viendo el archivo ahí? ¿Están viendo el archivo que abrí? Sí. Sí, Bueno, vamos a analizar. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos el caso 1, que era el de la maximización de beneficio, que era el que analizamos en el examen? Vamos a ver ahora el problema inverso con restricciones. Vamos a usar el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Está bien? Como caso de extremo condicionado, que es el caso 2. Fíjense. Supongamos que ahora el objetivo de la empresa es minimizar su costo de producción. ¿Tá? Supongamos que el costo de producción de la empresa es un costo lineal, definido como W por R más R por K más W por R. Sería el mismo costo que tenía la empresa al maximizar el beneficio, pero ahora esta función es la función objetivo. Yo quiero minimizar esta función. Y tengo una restricción. ¿Tá? Tenemos un problema de optimización restringido, que es que tengo que, con mi función de producción, una función de producción que es la que estudiamos hasta ahora, satisfacer un nivel I0 de output. O sea, yo tengo que producir I0, yo tengo que lograr satisfacer la producción de I0. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me decía el método de multiplicadores de Lagrange que ustedes estudiaron en matemática anterior? ¿Qué había que hacer? Hay que armar una función lagrangiana en las variables k, l, lambda, en la cual incorporamos la función objetivo primero, sumamos lambda e incorporamos la restricción dentro del factor. ¿Tá? ¿La restricción cuál es? Que vos tenés que producir una cierta cantidad I0 del bien. O sea que pues la ponés la restricción como I0 menos f de KL. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, ahora viene la parte matemática. ¿Qué es lo que haces vos cuando optimizás de manera restringida? Lo que haces es optimizar la función de Lagrange. O sea, tu función objetivo es W por R más R por K, pero vos tenés una restricción, con lo cual lo que vos haces es minimizar la función de Lagrange. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a diferenciar por primera vez la función de Lagrange, la vamos a igualar a 0, y ahí ¿qué nos va a aparecer? Lo que a ustedes les aparecía en matemática 2, en la matemática anterior, como las condiciones de primer orden, que era que las derivadas respecto de la función de Lagrange respecto a cada variable tienen que hacerse 0 en el entorno a un punto que se supone va a ser el punto crítico, que potencialmente minimiza el costo. O sea que básicamente lo que hacemos son determinar las condiciones de primer orden, donde las condiciones de primer orden son justamente diferenciar la función de Lagrange. Fíjense, lo que hacemos acá es diferenciar la función de Lagrange, donde diferenciar la función de Lagrange implica que la derivada de la función de Lagrange respecto a cada variable tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque como todo diferencial total, ¿qué es? La suma de las derivadas la suma de las derivadas de cada variable multiplicado por su diferencial igualado a 0. Eso hace que, básicamente, yo tenga que satisfacer tres condiciones. Esta primera derivada igual a 0, esta segunda derivada igual a 0 y esta tercera derivada igual a 0. ¿Está bien? Que son las condiciones que vos usabas o usás en micro. Es decir, al profesor de micro no le importa a priori que vos tengas idea de que estás haciendo esto. Acá sí. Acá necesitamos saber o interpretar qué estamos haciendo cuando igualamos la derivada de la función de Lagrange respecto a cada variable a 0. Lo que estamos haciendo es justamente provocar el cumplimiento de esta primera condición, que ¿cuál es? Que el diferencial total de la función de Lagrange
se haga 0. Para eso, como los diferenciales respecto a las variables no pueden ser 0, diferencial K no puede ser 0, diferencial L no puede ser 0, y diferencial lambda no puede ser 0, conclusión, lo que tenemos como condición de primer orden que tiene que satisfacerse es que todas las derivadas de respecto a las variables sean 0. ¿Está bien? Bueno, estas derivadas están calculadas acá, básicamente. ¿Está? Es R menos lambda f de K respecto a K. ¿Están viendo ahí? Se me cortó. ¿Están viendo? ¿No? Sí, se ve. Sí. Bueno, después está la segunda y la tercera. Ahora, fíjense. ¿Qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que incorporé? Lo que incorporamos acá es básicamente un conjunto de 3 ecuaciones, F1, F2, F3. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, las condiciones de primer orden determinan un sistema de 3 ecuaciones en las variables K, L, lambda. Recuerden que lambda es una variable más, ¿no? Ese sistema de ecuaciones lo definimos como un sistema de ecuaciones en KL lambda, y un conjunto de variables exógenas también incluidas ahí, que son RW e I0. Con lo cual, plantear las condiciones de primer orden del problema de optimización no es ni más ni menos que plantear el cumplimiento de un sistema en 3 variables endógenas y 3 variables exógenas, que vamos a asumir, se verifica. Cuando decimos que vamos a asumir, implica que vos no tenés algo explícito, de manera tal que vos tenés que asumir la existencia de solución acá. Y asumir esa existencia de solución implica que el sistema F1, F2, F3, se cumple simultáneamente en un punto crítico K, L y lambda estrella. ¿Tá? Ese punto crítico satisface simultáneamente el cumplimiento de las 3 ecuaciones, F1, F2 y F3. Entonces, fíjense cómo ahora el cumplimiento de F1, F2, F3 en el punto K, L, lambda estrella me permite a mí aplicar el corolario del teorema de la función implícita para poder verificar o afirmar, si se quiere, que los valores K, L y lambda están relacionados con W, R y 0. ¿Tá? O sea, de nuevo estamos haciendo lo mismo que hacíamos con la maximización de beneficio. Ahora, desde un punto de vista de la minimización de costo. O sea, estamos inicialmente tratando de vincular este punto K, L, lambda estrella con W, R y 0. ¿De qué manera lo vamos a vincular? Verificando la derivabilidad. Si vos verificás la derivabilidad de K, L y lambda respecto a W, R o I0, lo que estás haciendo es asegurar que en el punto K, L, lambda existe una función que vincula a K, L, lambda con W, R e I0. Otra vez, el corolario de la teorema de la función implícita. Bueno, vamos a hacerlo. Justamente eso. Perdón que... Ahí está. Ahí está, fíjense. Lo que hacemos ahora en la ecuación 18 es construir la matriz jacobiana. ¿Qué es la matriz jacobiana? Es la matriz de derivadas primeras de las condiciones de primer orden, que cuando dentro de un rato vamos a ver, va a ser también equivalente a la matriz hessiana, porque la matriz hessiana es la matriz de derivadas segundas de mi problema inicial, que va a coincidir con las derivadas primeras de las condiciones de primer orden, porque derivar las condiciones de primer orden no es ni más ni menos que buscar las derivadas segundas del problema de optimización original. Entonces, primero, armamos la matriz jacobiana. Esta que está acá es la matriz jacobiana resultante de las derivadas de F1, F2, F3 respecto a K, L y lambda. Si este determinante es no nulo, que tenemos que obviamente asumirlo, ¿qué podemos decir? Que al ser no nulo este determinante en el punto K, L, lambda estrella, entonces podemos vincular al punto crítico K, L y lambda estrella con las variables exógenas I0, R y W. En realidad les digo, I0 es una variable exógena, pero que se comporta como un parámetro. ¿Tá? I0 es la condición, I0 es la restricción. Las propias variables exógenas son W y R.
y 0 es el parámetro, digamos, de restricción, digamos, de la condición que yo tengo. Entonces, en el punto 18 lo que hacemos es derivar las condiciones de primer orden que sacamos en 17 y al construir la matriz jacobiana y asegurando que el determinante S es no nulo, podemos vincular el punto crítico con las variables exógenas y el parámetro I0. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí sí, Bien. de mi parte. Ahora hay que buscar condiciones de segundo orden. ¿Qué significa buscar las condiciones de segundo orden? Diferenciar por segunda vez la matriz, perdón, diferenciar por segunda vez la función de Lagrange, donde te va a aparecer ahí la famosa matriz hessiana orlada que viste en la matemática anterior. Es la matriz de derivadas segundas de la función objetivo bordeada por las derivadas primeras de la restricción, básicamente. Bueno, al diferenciar por segunda vez la función de Lagrange, ¿qué hacemos? Diferenciar el primer diferencial. Y lo que obtenemos es otra vez, igual como ocurría siempre, una forma cuadrática en los diferenciales. Esta forma cuadrática en los diferenciales, L y lambda y K, es la que tenemos acá, que podemos construirla o podemos determinarlo matricialmente como el producto de diferencial K, diferencial L, diferencial lambda, por lo que ahora va a ser la matriz hessiana. Fíjense que ahora esta es la matriz hessiana, es la matriz de derivadas segundas de mi problema de optimización, por el vector de las variables K, L y lambda, que es el que está acá. Bueno, y ahora tenemos que aplicar las condiciones de segundo orden. ¿Qué signo tiene que tener el determinante de esta matriz? Si estamos buscando mínimo, recordemos, el signo que tiene que tener es el de -1 a la m, donde m es el número de restricción. Como tenemos una restricción, lo que pedimos es que este determinante sea negativo para de esa manera asegurar la existencia de un mínimo en el punto KL estrella, sujeto a que ese mínimo verifica el output. ¿Qué significa el output? Se supone que los valores de K y L que obtuve yo acá son tales que minimizan el costo de producción sujeto a que yo realmente produzco el volumen I0 que me habían pedido. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, obviamente que todo esto son supuestos, porque como no tengo nada explícito, lo que tengo que hacer siempre es asumir que se cumple esto. Siempre asumimos. Ahora, fíjense que acá viene algo interesante. Si ustedes se fijan, la estructura de la matriz hessiana, que está acá, y la estructura de su determinante, de hecho, se van a dar cuenta que es análogo al determinante de la matriz jacobiana. O sea, estamos hablando de lo mismo, lo cual es lógico. Acá tenemos la matriz jacobiana, el determinante de la matriz. Y acá tenemos el determinante de la matriz hessiana. Si ustedes se fijan, son lo mismo. ¿Pero por qué son lo mismo? Porque la matriz jacobiana la estamos construyendo de derivar las condiciones de primer orden respecto a las variables endógenas. Y si vos derivás las condiciones de primer orden respecto a las variables endógenas, lo que estás haciendo es derivar por segunda vez el problema original. Con lo cual hay una coincidencia entre matriz hessiana y matriz jacobiana. Conclusión. Conclusión. Si vos aseguraste la existencia de un mínimo por la vía de la negatividad del determinante hessiano, estás asegurando también la relación funcional entre las variables K, L y lambda y las variables exógenas y los parámetros. O sea, hiciste dos cosas al mismo tiempo. Fíjense que es exactamente lo mismo lo que pasaba en la optimización libre. En la optimización libre también aplicábamos el corolario del teorema de la función implícita a las condiciones de primer orden, con lo cual siempre te aparece la coincidencia entre la matriz hessiana y la matriz jacobiana. Siempre. Obviamente que en un problema que no es de optimización eso no va a ocurrir, ¿no? Pero en los problemas de optimización sí. Entonces, habiendo vinculado condiciones de primer orden con el determinante jacobiano, etc., yo ahora puedo, habiendo asegurado la existencia de un mínimo, ver cómo cambia ese mínimo, cuál es el cambio de ese mínimo, a partir del cambio de alguna variable exógena o del parámetro I0, que es la restricción. Hacer eso implicaría derivar las condiciones de primer orden respecto a cualquier variable
exógena, como puede ser RW o I0. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer estática comparada es hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho hasta ahora en la maximización de beneficio. Está quedando un minuto, y después volvemos. Está quedando menos de un minuto, así que se corta y enganchamos con el mismo link.